Nosotras pues lo habíamos platicado brevemente, ¿verdad? Durante los próximos minutos vamos a ver algo que es muy importante y que básicamente es el resumen y la aplicación también de lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles algo, que por favor nos vayamos con la licenciada Cristina paso a paso para ir viendo cómo es que se desarrolla este caso. Este caso es muy interesante porque es una recopilación de datos de un paciente real. Y quiero pedirles un favor, y es que si tenemos dudas, vayamos en el transcurso de la presentación, que las vayamos colocando en el chat, porque lo que sucede es que este caso es secuencial. Y entonces, si interrumpimos y emitimos una duda abriendo el micrófono, podemos desviarnos, ¿no? Y entonces luego retomar el hilo del caso va a ser un poco difícil. Así que aquí estamos resumiendo varios años de tratamiento del paciente, ¿verdad? Un historial bastante interesante. Les voy a pedir que por favor puedan seguirnos, ¿verdad? En cada paso en el desarrollo del caso. Muchas gracias, Cristi. Solamente quería hacer principalmente esta recomendación de que las dudas que vayan surgiendo de una vez las plasmemos en el chat, porque si no las pueden olvidar, porque es mucha información. Entonces al final, Cristi, ya Suseli te va a dar el espacio y ella pues va a ir moderando, ¿verdad? Para que las preguntas vayan siendo expresadas de continuo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Sabrina. Gracias por la introducción. La verdad es que sí, como bien dice Sabrina, es un caso muy interesante. Bueno, a nosotros nos parece interesante todos los casos, ¿verdad? Pero vamos a ir de forma secuencial. Les voy a ir haciendo algunas preguntas también, ¿verdad? Para que vayamos ahí tomando la decisión en conjunto, ¿sí? Yo sé que habemos de varias profesiones, entonces ahí sí que vamos a hacer un equipo integral que vamos a ir resolviendo el caso conforme avanzamos. Y ahora no sé por qué, no me pasa. No pasa la diapositiva, ¿verdad? No, ¿te pasa la diapositiva, Cristi? Tal vez Ahí está, ahí está. luego. Estaba como Gracias. en pausa. Bueno, entonces el objetivo general de todo, de cualquier caso clínico, es identificar e interpretar las mutaciones de resistencia y pues en base al genotipo realizar el cambio del esquema del tratamiento más adecuado para el paciente, tomando en cuenta, muy importante, todas las comorbilidades, interacciones medicamentosas que puedan estar tomando porque puedan estar tomando algún otro fármaco por otra infección, por ejemplo, con TB, y la adherencia y todo lo que pueda influir en que el paciente se tome bien o no adecuadamente el medicamento. Entonces, esto para que no interfiera en la eficacia del tratamiento y generemos lo que son las mutaciones, ¿verdad? Entonces, como bien decía la licenciada Suseli, es importante tener el resultado, pero más allá del resultado, hacer la intervención y las medidas de prevención para que ya no haya mala adherencia en el paciente, ¿verdad? Entonces, les presento este caso. Es un paciente masculino de 45 años de edad, originario de Jutiapa, diagnosticado en el 2008, en febrero. Y es las primeras solicitudes de genotipo refieren que es primer fallo. Y se solicita genotipo para proteasa transcriptasa reversa. Dentro de las anotaciones de la adherencia tenemos que ha tenido múltiples abandonos, ha llegado a sus citas tarde, al momento de evaluar la adherencia los medicamentos pues trae sobrantes. Entonces, estos son los factores que desde acá podemos nosotros ver que pueden afectar o que pueden originar o llevar a una falla al tratamiento.
Este es el historial de las cargas virales. Vean acá, desde el 2008, pues nunca ha estado indetectable el paciente. Y luego, al momento que le piden el genotipo, que es en el 2019, vean lo que comentaba, ay, no me acuerdo cómo se llama la chica, Ana, creo. ¿Verdad? ¿En qué momento hay que, qué tanto hay que esperar? Pues no hay que esperar mucho, simplemente que cuando el paciente en los años anteriores, el genotipo no era una prueba tan accesible, ¿verdad? Entonces eran súper bien seleccionados los pacientes. Y si ustedes logran ver en el transcurso de los años la dinámica de la carga viral, pues tiene extremos, ahí sí que, o rangos desde menos de 1000 copias hasta más de 1000 copias. Y aparte que el paciente presentaba adherencia, entonces no se había tomado una decisión clara en ese momento para hacer el genotipo. Pero vean ustedes ya en el 2019, entonces ya no había una supresión virológica menos de 1000 copias, ¿verdad? Entonces ya ahí, según la guía y según los conocimientos, pues ya se confirmaba, ya había un indicio para solicitar la prueba. El historial de tratamientos desde el 2008-2009, tenofovir, lamivudina y efavirenz. Y del 2009 al 2019, pues se le simplificó a efavirenz, ¿verdad? No había un genotipo previo, más que todo que se le simplificó la toma, ¿verdad? Por la falta de adherencia. Entonces, yo les hago una pregunta. No sé cómo las moderadoras, cómo creen que, si por micrófono o por el chat, según el historial de las cargas virales, a ver un par de personas ahí que vayamos resolviendo el caso en conjunto. ¿Cómo determinaron ellos el fallo virológico? ¿Cuál es la definición del fallo virológico? Aumento de la carga viral después de haber estado supreso. Bueno, abajo de 1000. Sí. Licenciada, 2 cargas consecutivas arriba de 1000 con adherencia comprobada del paciente para determinar fallo virológico. Sí, muy bien, las dos respuestas son válidas. ¿Alguien más? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos acá para que nos dé tiempecito. Muy bien, creo que es María de los Ángeles, perdonen sus nombres, fueron las dos que participaron al principio, ¿verdad? Mil disculpas que no fijé bien los nombres, pero sí, así es. Cuando la carga viral está más allá de las 1000 copias y, como decía, con dos determinaciones de carga viral arriba de 1000 copias, con una diferencia de 4 a 6 semanas o un poquito más. Esto es bien importante, lo mencionábamos hace 8 días, que acá mencionaban que también que uno se asegure que hay adherencia al tratamiento. Al final de cuentas, el clínico es el que le realiza las preguntas al paciente, y también en farmacia, pues, y ya en otros lados como trabajo social o psicología, que el paciente se desahoga más y dice si sí o no se ha tomado el medicamento, nunca vamos a asegurar así al 100% la adherencia, ¿verdad? Porque el paciente puede tener ahí un sesgo en cuanto a lo que dice en cada área, pero sí tener en cuenta, esto se traduce a que sí o sí el paciente tiene que estar tomando el medicamento al momento de tomarle la muestra de genotipo, ¿verdad? Entonces sí son muy válidas sus respuestas, muchas gracias. Y acá lo confirmamos en el 2019 con una diferencia aproximadamente de 6 semanas. Y si se dan cuenta, las cargas virales pues están elevadas, mayor de 1000, pero tampoco, por ejemplo, si la del 18 del 9 del 2019 me hubiera dado 250,000 copias, por decirle exagerado, ahí uno ya sospecha de que el paciente, por más que indicó que sí se había tomado el medicamento, o sea, de 1290 a tanta carga viral, o
50,000, 100,000. O sea, ahí sí ya sospechamos que en ese mes el paciente no se pudo tomar el medicamento, ¿verdad? Entonces, hay indicios que nos van ahí como orientando, quiera o no, pues el paciente lo que indica es lo que nosotros tomamos de referencia, ¿verdad? Pero en este caso, 2,852, pues sí, se mira que el paciente como, sí hay una supresión virológica, pero no total. Entonces, según este historial, medicamentos que ustedes observan acá abajo, ¿verdad? Que dijimos que había iniciado tenofovir, lamivudina y favirenz, y luego le simplificaron a truvada de favirenz. ¿A qué familias creerían ustedes que se verían afectadas? Ya viendo solo así a simple vista, bueno, ustedes ya vieron el historial del paciente mal adherente, cargas virales elevadas, nunca hubo una supresión virológica desde que lo total o indetectable desde que lo diagnosticaron. Entonces, ¿cómo esperaríamos según ese historial de los ARBs? ¿Qué familias de estas se verían afectadas en el genotipo? También un par de ahí, no importa si son los mismos, a veces es porque uno se anima, no importa. La cosa es que vayamos viendo. Análogos de la transcriptasa inversa, nucleósidos y como tiene favirenz, puede ser también de los no nucleósidos. Exacto, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces se podrían ver afectados los análogos no nucleósidos y los análogos nucleósidos. Por eso en este caso que nos pidieron el genotipo, por lo regular siempre va a la par de estos, de los inhibidores de la transcriptasa, van los inhibidores de la proteasa, aunque claramente vemos que no tienen el historial, evidencia de haber tenido en su esquema algún inhibidor de la proteasa. Entonces, de las 5 familias, lo primero que nos vamos a ir es, ustedes solicitan entonces, genotipo para RT le llamamos nosotros y PR, transcriptasa reversa y proteasa. Bueno, este es el resultado del genotipo, ¿sí? Digamos que ustedes ya solicitaron la prueba porque sospecharon, psicología evaluó, trabajo social evaluó, farmacia, el clínico ya consensuaron y sí, este es el resultado del genotipo. Entonces, vemos que es subtipo B, ¿verdad? Las características generales del virus, ¿verdad? Que en la región es subtipo B, grupo M. Entonces, sí tiene todas los codones de la proteasa, de la transcriptasa reversa, y acá ya nos da lo que son las mutaciones. Si se dan cuenta, ya tenemos ahí las mutaciones por familia. Entonces, les pregunto yo, pero no nos dice exactamente a qué familia aparecen en toda la familia. De las mutaciones de los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, en el resultado que estamos viendo acá, como era de esperarse, ¿sí? Por la mala adherencia y por las cargas virales, pues ya compromete a los medicamentos de las 2 familias. Entonces, la mutación A62B, o de estas mutaciones de los análogos, ¿cuáles son mutaciones mayores y cuáles son mutaciones menores? Y si ustedes ven ahí, si anotaron, ¿para qué medicamento? De primero, ¿cuál es mutación mayor y cuál es menor? Que alguien me comparta. Abajo de 20 y arriba de 20. Ya. Ahí estamos. Lo que tú estás diciendo son poblaciones minoritarias. Ok. Pensé que era Sí, pero está bien. Me gusta porque entonces, si tú te das cuenta en el resultado del genotipo, dice resistencia, mutaciones mayores del 20% y menores del 20%. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta las resistencias mayoritarias, que son las de mayor del 20%. Ahora, cuando yo me refiero a mutaciones mayores, es que por sí solas van a conferir resistencia al medicamento. Por ejemplo, una que mencioné yo mucho en la presentación y la doctora Samayoa también es la M184B. ¿A quién confiere resistencia la M184B? La mibudina.
y emtricitabina. Exacto. A la amibudina y emtricitabina. Esa es una mutación mayor o primaria, también se le puede llamar. Entonces, porque por sí solas le van a conferir alto nivel de resistencia. Ya lo están viendo ustedes acá en rojo. Entonces, desde aquí ya nos podemos dar cuenta qué medicamentos no vamos a usar. La K65R también es otra mutación importante y es principalmente la selección a un medicamento, pero también causa resistencia intermedia a otros. ¿Para quién causa resistencia la K65R? Para tenofovir. Exactamente. Para que nosotros lleguemos, para que el paciente llegue a expresar esta mutación, tuvo que haber estado expuesto mucho tiempo con fallo al tratamiento, ¿verdad? Entonces, porque es de las últimas en que se puede, en que se expresa, ¿verdad? Entonces, acá el paciente sí pudimos ver en el historial que estuvo fallando mucho tiempo, pero habían factores que no nos permitían hacer el cambio. No es que no se quería hacer, sino que no nos permitía. Y una mutación secundaria o menor es la A62B, que por sí sola no selecciona a ninguno de estos medicamentos. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos con los no nucleósidos análogos de la transcriptasa reversa. La K103N, ¿a quién le confiere resistencia? Efavirenz y nevirapina. Exactamente. Y la Y181, pues, le confieren intermedio a etravirina, ripivina y también cierto grado a los otros análogos no nucleósidos. Entonces, desde aquí nosotros ya tenemos una idea. A simple vista, acá lo estamos haciendo así que les estoy preguntando, pero estas se las pregunto porque son de las que más comúnmente vamos a ver y de estos medicamentos que se utilizan comúnmente. Entonces, en primera y a veces en segunda línea. Entonces, ya teniendo el resultado de genotipo, solo con el hecho de ver quienes están sensibles, que son los de verde, ¿cuántos medicamentos me quedan de los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa para utilizar? ¿Qué medicamento? Sidoguina. Exactamente, ¿verdad? Y luego nos queda la familia que no se había usado, que son los IPs, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya tenemos nosotros que ver las opciones que tenemos. Por lo regular se utilizan 2 análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa y uno análogo en los esquemas de primera línea que se usaban anteriormente. Entonces, ahora ya nos limita, ¿verdad? Estas mutaciones. Solo nos queda la sidobudina. Fíjense que tengo... Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahorita vamos a tomar las decisiones, dice. Entonces, la toma de decisión nos llevó a qué? A saber con el resultado del genotipo qué medicamentos no se pueden utilizar más. Entonces, no podemos utilizar tenofovir, efavirenz, emtricitabina y acá tampoco podríamos utilizar, porque ya está resistente, la lamivudina. Y acá a un lado están a los medicamentos, la mutación y los medicamentos a cuales confiere resistencia. Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, la K65R dice que le causa resistencia y resistencia intermedia a tenofovir. Y acá nos dice resistencia intermedia. En realidad, esa mutación sí le causa resistencia al tenofovir, alto nivel de resistencia. Pero como hay otras mutaciones que confieren susceptibilidad,
como la M184B, le resta un poquito de ese potencial de resistencia. ¿Y en dónde es que lo miramos? Lo podemos observar en el reporte de algoritmos de Stanford, ¿sí? Si se dan cuenta acá, la K65R por sí sola le confiere 60 puntos a tenofovir. Pero resulta que la M184B le confiere cierto grado de susceptibilidad. Le aumenta la susceptibilidad. Y entonces en lugar de sumarle, le restan. Ya vieron el signo menos. Entonces al final, en lugar de tener 60, que de 60 en adelante ya se pone resistente, entonces el sistema o el software ya hace automáticamente esta conversión y lo pone como intermedio, pero en realidad es resistente, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestras familias comprometidas, ¿verdad? A ver, ¿qué me pueden decir? Entonces, como teníamos el AZT disponible, la acidobudina, se decidió dejarle la acidobudina y como no se había tocado la familia de los inhibidores de la proteasa, dejamos lopinavir, ritonavir y 3-TC. ¿Qué habíamos dicho nosotros del 3-TC? ¿Por qué creen ustedes que a pesar de que es un medicamento que confiere resistencia, que tiene resistencia, que la causa la M184B, ¿por qué se queda todavía en el esquema? O si ustedes están de acuerdo con este esquema sugerido que se le dio al paciente, o pensaron en otro más actual. Buenos días, no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Esdras. Ajá, Edras, mucho gusto. Sí, el hecho que esté dentro del esquema RB, la 3TC nos va a, obviamente como habíamos dicho, por la presencia de la mutación M184B, lo que va a hacer es que se exprese ese gen y como confiere mayor susceptibilidad a ZT, entonces al final de cuentas es algo bueno, sumándole también que podría hasta cierto punto evitar la aparición de alguna TAM, ¿verdad? Por el uso de AZT. Entonces prácticamente estaría con 2 fármacos y medio, por así decirlo, ¿verdad? A pesar de que ya existe resistencia al 3-TC, pero esto lo que nos va a hacer es que el virus siga expresando la M184B y por lo tanto mayor susceptibilidad a ZT. Sí, muy bien. Sí, muy buena respuesta, Esdras. Justo como lo dijo Esdras, acá está, bueno, acá está como se utilizó lopinavir y ritonavir porque no se había utilizado antes, pero ya habíamos visto que tenía comprometida toda la familia de la transcriptasa reversa. Entonces, justo como indicaron ahorita, la M184B, aún así, o sea, sea una mutación que causa resistencia primaria a lo que es la lamivudina, no está contraindicada porque esta favorece, ¿verdad? Favorece al AZT, entonces lo hace le aumenta la susceptibilidad, lo hace mejor contra el virus, como bien dijo su compañero ahorita, y estamos asegurando, como bien dijo él, así 2,5, más o menos, ¿verdad? Nunca vamos a saber exactamente cuánto es que el AZT va, a menos que hagamos un cultivo, ¿va? Pero en este caso estamos asegurando 2 fármacos que sería la acidobudina, lopinavir, ritonavir y manteniendo el fitness con el 3-TC, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya cambiamos el esquema, ¿sí? Vimos que estaba toda la familia comprometida de la transcriptasa reversa y ahora nos queda acá. Es muy importante lo que dijo Esdras, ¿verdad? De las TAMs. Entonces, porque al final de cuentas lo que queremos es que se generen más mutaciones. Cuando aparece una TAMS, 2 TAMs, nos compromete toda la familia.
¿verdad? En este caso ya estaba comprometida. Entonces, a pesar de que el paciente es mal adherente, era la última opción que teníamos de la transcriptasa reversa. En dado caso, nosotros tuviéramos solo la M184B, ninguna otra mutación, no vamos a utilizar, si sabemos que el paciente es mal adherente, ahí hay que evaluar otro esquema y no vamos a meter AZT porque sabemos que eso podría provocar, por la mala adherencia del paciente, que comprometa ya y sí el resto de la familia de la transcriptasa de los análogos nucleósidos, porque podría generar las TAMS esa resistencia a toda la familia. Entonces, en este caso sí nos queda muy bien, era nuestra opción, pero también tenemos que tomar en cuenta muy bien las TAMS. Entonces, hasta el momento, este es el esquema sugerido. Y de hecho, así se quedó el paciente, ¿verdad? El paciente en ese entonces se quedó con sidobudina, lamivudina y lopirrito. Ya esto fue en el 2019, a finales del 2019. En el 2000, el paciente acude otra vez a la evaluación en el 2020, en febrero. O sea, aquí no han pasado ni siquiera, ¿qué? Los 6 meses, ¿verdad? A estos pacientes realmente ya no se les puede hacer como esperar 6 meses a ver si funcionó. Ahí sí el seguimiento es más estrecho, puede ser al año, al mes o a los 3 meses, según como indique el clínico, ¿verdad? Pero en este caso, por lo mismo de la potencia de los fármacos, se les puede hacer su carga viral a las 4 semanas, dependiendo del medicamento que le cambiaron, o a las 6 semanas. Entonces, el paciente regresó en febrero, 5 meses después del cambio del esquema, 5 meses después. Recordando, les vuelvo a poner acá el AZT-3TC, lopirrito. Y en ese momento tenía una carga viral de 341 copias. ¿Sí? El paciente al momento de pasar con el médico indica que no tolera el medicamento, hay problemas estomacales, abandonó por una semana, se atrasó en sus citas, tiene sobrantes de medicamentos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario hacer aquí un cambio de esquema? Y me dicen sí, ¿por qué? Y si es necesario hacer genotipo o no. Buenos días. Buenos días. Pues yo lo que veo primero, analizando el caso en sí, Ajá. el paciente en sí es inadherente, ¿verdad? No es tan adherente. Y la situación es que, según la experiencia, el lopinavir, ritonavir, da muchos efectos gastrointestinales. Entonces, definitivamente, casi que todos los pacientes que tienen ese esquema se quejan de los problemas estomacales. Y si le ha costado con ese esquema, ahorita está prácticamente tomando 6 tabletas al día, ¿verdad? Entonces, el paciente, pues definitivamente lo ideal, pues sería cambiar esquema, ¿verdad? Porque sí ha funcionado muy bien, o sea, sí se dio cuenta de la supresión, ¿verdad? Sería tal vez hacerle una, ahí sí con el apoyo de psicología, una consejería, ¿verdad? Intensificada y explicarle y nuevamente citarlo para seguir evaluándolo, ¿verdad? Y ver si pues de repente ya haciéndole más conciencia de la situación y explicándole la importancia de la adherencia, puede mejorar, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. Aquí estás tocando varios puntos importantes, ¿verdad? No hacer un cambio solo por hacerlo, sino que hay que reforzar la adherencia. Hay que, si ya pasó con varios del equipo y falta un área más, pues hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Porque ya vemos que ya nos está limitando el paciente, ya nos limitó una familia completa, ¿verdad? Vemos que todavía ahorita con este cambio que se le hizo con el primer genotipo, porque aún hay más, diría don Raúl Velasco. Entonces, acá resulta que el lopirrito, como bien dices, nos causó esos efectos. Entonces, en realidad,
hay que cambiarle el medicamento. O sea, no podemos esperar que falle ahorita a la familia de los IP, sino que hacerle, aparte que no tolera el medicamento, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay que hacer un genotipo, sino que la indicación de cambio, yo no sé. El motivo, la indicación del cambio de esquema o el motivo es por toxicidad farmacológica al opirrito, ¿verdad? Entonces, no necesitamos acá llegar a que el paciente, someterlo a que se siga y que se siga tomando. Ya la experiencia, como bien nos están indicando, es la que nos indica, ¿verdad? La que nos va guiando. Entonces, aquí le hacemos un cambio de esquema. Entonces, sabemos que teníamos, con estos datos, ustedes podrían indicar qué esquema se le podría dar al paciente o proponer que nosotros le propongamos algún otro esquema. Si le tenemos que quitar el opirrito. ¿Podría ser un inhibidor de integrasa? Sí, muy bien. Sí, todo va a depender de las opciones que tengamos, ¿verdad? Digamos, o de los abastecimientos que tengamos también, ¿verdad? Se decidió cambiarle en febrero a ZT, la amibudina, continúa con AZT, 3TC, esa es solo una pastilla, y luego Raltegravir, por aparte, ¿verdad? ¿Alguno estará de acuerdo con o en desacuerdo con este cambio que se le hizo? Valorando que era mal adherente y se le está dando Raltegravir, AZT, 3TC. Y es que, pues yo pienso que sí podría continuar con este nuevo esquema porque ya el paciente no tiene muchas opciones. Entonces no se puede correr el riesgo de que se vuelva sensible a las otras familias, porque al final, si esto pasa, ¿qué le vamos a dar? Sí, está bien. Otra de las situaciones que yo veo es que el Raltegravir es un medicamento muy bueno, pero sin embargo a nivel de costos es elevado y a veces en el programa se complica, ¿verdad? La existencia. Entonces yo no sé y pregunto, ¿verdad? Si en este caso podría quedar la amibudina, sidobudina y agregarle dolutegravir posteriormente, o si se pudiera hacer en este caso. Sí, las dos respuestas están muy bien. Ahorita vamos solo quería saber si tenían, ahorita vamos a discutir bien ese tema y por el momento ya tenemos esas dos opciones que también me interesa que ustedes pudieran haber pensado, ¿verdad? Al paciente lo dejamos con AZT 3TC, Raltegravir. Ahorita vamos a discutir lo del dolu, ¿sí? Entonces, continúa el paciente después de 9 meses todavía, lo que nos esperábamos. Continúa nuevamente con replicación viral. Vean ustedes acá en el 2020, en julio y luego en octubre, las cargas virales pues se elevaron otra vez. Y entonces ya acá, ya el paciente tenía AZT, 3TC, Raltegravir. Ahorita vamos a discutir lo del dolo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pruebas de laboratorio de genotipo incluirían, aparte de la de la transcriptasa reversa, proteasa? Es que esas van juntas. ¿Qué otra prueba incluirían? La integrasa, inhibidores de la integrasa. Exactamente. Entonces, en este caso, la integrasa. Resulta que acá nos pidieron de una vez el tropismo, previendo, ¿verdad?, de que el paciente ya venía con una, con mala adherencia. Entonces acá ya le pidieron de una vez el tropismo.
Según los antecedentes, nosotros de que hemos visto de la adherencia, la carga viral, nunca ha estado indetectable. Y el esquema del paciente, ¿cómo esperaríamos el siguiente genotipo? Lo esperaríamos, en teoría, resistente. O sea, eso asumimos, ¿verdad? Porque si le hicimos el tropismo, es porque, bueno, vamos a ver si probablemente, porque como el inhibidor de la integrasa que se usó fue raltegravir y que tiene barrera genética baja, el paciente es mal adherente, ¿por qué utilizamos eso? Ahorita lo vamos a discutir, ¿verdad? Si hubiéramos podido utilizar otro. Bueno, y este es el resultado del nuevo genotipo. ¿Sí? ¿Recuerdan del primero? Aquí es un poquito complicado porque no tenemos el primero, pero ¿se recuerdan el primero? Estaba casi rojo, todos los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, los no nucleósidos, a excepción de sidobudina. Y los IPES como estuvo expuesto solo un par de veces porque no lo toleró, está sensible. Pero este genotipo que le volvimos a hacer o que nos solicitaron al momento, en este momento, miren, las cargas virales están altas. Nos sale así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos dice este resultado? ¿Será que se equivocaron? ¿Será que es del paciente? Si solo van al expediente y miran esto, ¿qué pensarían ustedes? ¿Dirían, pondrían en duda el genotipo anterior o qué es lo que harían? Sí, eso precisamente le iba a preguntar. Se Ajá. tiene que tomar en cuenta el genotipo anterior también, ¿verdad? Exacto. O sea, Buenos días. se evalúa el historial de genotipos Buenos que días. tengamos en ese momento, porque ahí en teoría se mira eso, dice, pues hay varias sensibilidades, ¿verdad? Pero sí habría que analizar el genotipo anterior. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Lo que pasa también es que como el paciente ya no estuvo expuesto a los fármacos, la resistencia se suprimió, más sin embargo continúa estando ahí. Al momento de reiniciar los fármacos, se volverían a expresar los genes de que confieren la resistencia, porque el paciente ya la tiene, aunque no aparezca. Exactamente. En la clase de la doctora vimos un término que se llama mutaciones archivadas, ¿verdad? Y esto ocurre cuando no hay una presión farmacológica. ¿Se recuerdan? Las primeras cargas virales eran cerca de los 1000, ¿verdad? En el primer genotipo. Acá pues ya podemos, eso no nos dice mayor cosa, pero sí se puede ver de que hay menos supresión que en febrero del 2020, ¿sí? Entonces ahí ya nos dice algo, pues el paciente, o sea, de plano, o falló tanto en 9 meses, o realmente no se está tomando el medicamento, ¿verdad? O se lo está tomando mal. Entonces, como acabas de decir, esas mutaciones probablemente están ahí, pero si solo nos dan este resultado, pues uno dice, bueno, vengo yo y yo soy nueva en Hawái y solo miro el último genotipo. Bueno, pero si solo tienen la K103N, porque le tienen un esquema de tercera línea o de rescate, y no, yo voy a regresar. Sí se dan cuenta de que podríamos cometer un error si no sabemos estos conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es o generalidades de la resistencia. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tomar en cuenta todas las mutaciones pasadas, ¿verdad? De hecho, la única que se expresó fue la K103N, aunque en este momento ya no había supresión, pues lo que nos indica este 52.58% es de que la cepa pues ya está ahí expresándose, ¿verdad? Aunque no haya una supresión farmacológica porque no está con efavirenz, ¿verdad? Entonces, todas las demás están archivadas. Resulta que a nosotros nos salieron estas mutaciones, aunque ustedes no las pueden apreciar acá, pero sí nos salieron en otro informe. ¿Se recuerdan que yo les dije un informe largo y un informe corto? Y este también tiene este informe, que es la susceptibilidad, y en la parte de atrás, que no se las puse, porque para que fuéramos analizando un poquito más el caso, en la parte de atrás viene el listado de mutaciones. Resulta que esas mutaciones
que si ustedes miran más mutaciones en la parte de atrás, pero que no se observan acá en el informe como resistente y sensible, son mutaciones minoritarias, son menores del 20%. Nosotros no las entregamos tal cual como resistentes o porque ya vieron que todavía no hay datos que nos digan que sí, clínicamente hay que hacer alguna intervención o un cambio en pacientes naive. Pero en este tipo de pacientes que han tenido varios fallos, sí es importante. Entonces, estas mutaciones sí no salieron. Entonces, ¿cómo interpretamos el resultado anterior? Como nos acaba de decir su compañero, se tienen, y también nuestra compañera, se debe tomar en cuenta todos los genotipos anteriores, ¿sí? El esquema actual del paciente era ZT3TC raltegravir. Yo pregunté que por qué no, que si había otra opción, y alguien dijo que por qué no se usó dolutegravir, y sí, o sea, fue en el 2019, se hubiera podido usar dolutegravir, pues tiene la barrera genética más alta, tiene barrera genética más alta que raltegravir, sabíamos que sí, pero en esa ocasión había desabastecimiento, no había dolutegravir y no habían otros medicamentos. Yo creo que tampoco ya, no sé si en ese momento ya nos explicará más adelante, tal vez Susel, si había en el 2019 a finales darunavir, pero en este caso el paciente no se le dio el dolutegravir porque simplemente no había desabastecimiento, entonces lo único que se tenía era el raltegravir. Y como les había dicho, se expresó la K103N porque a pesar de no haber la presión farmacológica, pues ya se expresa como tal en el. Ahora las otras, probablemente los virus mutados con esas mutaciones, pues están en menor prevalencia, en menor cantidad, y por eso no se detectaron. Pero en nuestro caso, sí salieron y se tomaron en cuenta porque ya es un paciente multitratado. Entonces, en este caso, como ya había habido un genotipo previo, también nos confirma que este resultado corresponde al paciente. Salieron las mismas mutaciones, simplemente que este informe se interpretó de otra manera porque el algoritmo de interpretación no toma en cuenta las mutaciones minoritarias, pero se personalizan estos casos, se individualizan, perdón, estos casos, y entonces uno ya va tomando ciertas decisiones. No sé si les quedó claro esto. Bueno. Entonces, también se le hizo el genotipo de la integrasa y este fue el resultado. Lamentablemente, hay ciertas mutaciones que nos comprometen toda la familia en el caso de la integrasa, igual que en las otras familias, ¿verdad? Entonces, en este caso, las mutaciones, la G140S le confiere resistencia a raltegravir y el vitegravir, y luego intermedio a dolutegravir. Entonces, los dos que están acá por el momento disponibles, que es raltegravir y dolutegravir, pues ya están comprometidos. O sea, esta familia ya no se puede volver a usar. Y también está la Q148H y luego está que en combinación todavía aumentan el grado de resistencia a los fármacos. O sea, entre más mutaciones hayan, pues van a conferir mayor resistencia a los fármacos antirretrovirales. Entonces, hasta aquí ya nos dimos cuenta que ya está comprometida la familia de los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa y no nucleósidos. Según los genotipos, todavía no hay evidencia que AZT presente resistencia, ¿verdad? Entonces todavía tenemos el AZT de esa familia. Tenemos los inhibidores de la proteasa, pero ya sabemos que el paciente, pues, lamentablemente, al opirrito no toleró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aparte
teníamos el tropismo, ¿verdad? Que de una vez había mandado el doctor previendo toda esta situación. Entonces, ¿quién me dice, solo con ver el resultado, qué tropismo viral tiene el paciente? Esto es para, ya si se puede utilizar el Maraviroc, ¿verdad? Exacto. Este ya es un resultado que ustedes pueden tener en su laboratorio. Ese así lo emitimos nosotros. Vamos a ver si está entendible o si no lo explicamos otra vez. ¿Qué tipo de tropismo es el que me dice ahí que tiene el paciente? Ese es el informe. El R5. Exactamente, sí. Entonces tiene actividad antagonista para el correceptor CCR5, que lo podemos identificar como R5. Aquí dice, solo que está en inglés, ¿ve? Que tiene actividad anticipada contra antagonista del CCR5. Yes, que sí, tiene la flechita. Y luego nos enmarca en verde, como que fuera susceptible, pero aquí no ese es el patrón, sino que nos dice que es R5. Y entonces acá, en esta parte de acá, nos dice, nos indica que se pueden usar, que el virus del paciente usa el correceptor R5 para infectar a la célula CD4. Entonces, en este caso, ya solo con saber que es R5, sabemos que podemos usar Maraviroc. Entonces, hasta este momento, ¿qué tenemos? Hasta este momento, nosotros teníamos el AZT, ¿verdad? Ya inhibidores de la integrasa ya no podríamos usar porque ya están todos comprometidos. Y tenemos todavía los IPs. Ya para ya en el 2021, en marzo, ya en este año, pues contábamos con darunavir. Y el esquema sugerido para el paciente siempre fue, como nunca se evidenció resistencia al AZT, entonces que AZT, la mibudina, sidobudina, la mibudina y darunavir, potenciado con ritonavir. Siempre el 3TC, ya saben la causa, ¿verdad? Porque se sigue utilizando, no tenemos otras opciones. Entonces, esa, como todavía está junto con el AZT, aumenta la susceptibilidad. Disculpe, solo una preguntita. ¿Está junto el medicamento darunavir con ritonavir? ¿Es una tableta? No, no es una tableta, va separado. Darunavir, ahí es cada 12 horas, igualmente que el ritonavir es cada 12 horas, pero sí es separado. Entonces, esa era una de las, digamos, ventajas del opinavir, ritonavir, que esto sí ya viene combinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque sí tiene mayor efectos adversos, según lo visto y en los pacientes, comparado con darunavir, pero sí son más tabletas. Ahí tomaría 3 tabletas, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Ahorita, bueno, el darunavir con el ritonavir, pues se utilizó por la alta barrera genética. La verdad es que tampoco hay otra opción. Bueno, tenemos Maraviroc, pero al final de cuentas, Maraviroc como última opción. Miren, si se han dado cuenta, el paciente no ha sido adherente durante mucho tiempo. Como bien dijo nuestra compañera acá que participó, se trabaja estrechamente la adherencia con trabajo social, psicología, hay múltiples notas, están con los navegadores que tienen llamadas domiciliares así seguidas para ver cómo mejorar la adherencia. El paciente pues padece de alcoholismo, tiene como adicción el alcoholismo, y otras más factores que están afectando la adherencia. Entonces, hasta este momento, el paciente, dejamos el Maraviroc, aparte que también es
hay que justificarlo, ya tenemos cómo justificarlo, ¿verdad? Por lo menos tuvo la ventaja es afortunado todavía de que haya salido R5, ¿verdad? Porque eso puede cambiar también cuando han sido múltiples tratamientos, ¿verdad? Entonces, entonces acá se le hizo un control ya con este nuevo esquema, ZT3TC, darunavir, ritonavir, se le volvió a citar al paciente, no pasó mucho tiempo, que eran, no me acuerdo si eran 50 o 130, no sé cuántas miles de copias, pero estaba más de 20,000, ya disminuyó a 701 copias por mililitro. O sea, vemos que con esta cantidad con este valor o cuantificación de carga viral, vemos que el paciente pues sí hace su esfuerzo por tomarse el medicamento, pero lo más probable es que pues se lo toma mal. Ahorita vamos a seguir controlándolo. Lamentablemente por la situación del COVID, solo se le entrega medicamento, pero se tiene controlado o vigilado estrechamente porque para un nuevo análisis, si es que lo requiere, en el momento que el médico lo indique, porque vemos que la carga viral, pues, aún sigue replicando, ¿verdad? Entonces, este es el caso clínico que les traía. Miren, pareciera simple, pero no. Es bien interesante, así tenemos varios, ¿verdad? Creo que si hubiera sido tolerante a los IPs o al opirrito, probablemente no en poco tiempo como raltegravir, pero tal vez ya este año hubiéramos tenido un genotipo pues totalmente rojo, ¿verdad? Y pues casi sin opciones al paciente. Gracias a Dios no fue así. Entonces no sé si tienen algún comentario, tuvieron dudas, se perdieron en algún momento, regresamos, ustedes me contarán, o las moderadoras, algún comentario que quieran, pues ahí sí que enriquecer. Tengo un comentario, licenciada. Debido a toda la dinámica psicosocial del paciente, pues ahora ya le tienen el esquema adecuado, que es el que está funcionando hasta el momento, pero ahora sí habría que reforzar muchas situaciones, las adicciones, el estilo de vida, y reforzar todas estas situaciones que están afectando directamente la adherencia del paciente, porque como usted lo comentó al principio, le podemos dar el mejor esquema que tenemos, pero si el paciente tiene otras situaciones psicosociales que impiden que se lo tome, pues vamos a seguir pues teniendo a este paciente y las resistencias se van a seguir incrementando y al final pues no habrá más opciones para él. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sabrina. Solo tal vez permitas, porque ya sabemos que este es un comentario recurrente. Solo para comentarles que siempre que presentamos este tipo de casos, como lo hemos hablado, suele suceder que la mayor tasa de fallo virológico es precisamente porque en algún momento hay falta de adherencia. Ahora, una cosa sumamente importante que no podemos olvidar es que todo lo que tiene relación con el comportamiento de los individuos, ¿verdad? De las personas, de nuestros pacientes, incluso a nosotros mismos, es bastante complejo. Entonces, en la situación ideal, ¿verdad? Nosotros esperamos hacer un abordaje en la situación ideal, hacer un abordaje y que todo se resuelva. En realidad, en este caso, pues nosotros no mencionamos la parte psicosocial, pero en todo el expediente hay abordaje todo el tiempo, muy de cerca, tanto psicológico como social, ¿verdad? Pero el comportamiento humano es bastante complejo, ¿verdad? Y eso lo recalco siempre porque nosotros presentamos de manera constante estos casos, no solamente en el diplomado, sino en otras actividades. Y es como muy curioso, ¿no? Que de repente siempre nos hacen el mismo comentario, no, el abordaje, y decimos, es que el abordaje se hace. O sea, cada vez que el paciente llega
incluso a veces llega exclusivamente a su atención psicológica, ¿no? Y a su atención social, ni siquiera a su atención médica. Pero pues esto es más complejo que solamente el medicamento propiamente o solamente las pruebas, ¿no? Así que solamente yo quería hacer este comentario, Cristi, porque pues tú y yo mejor que nadie sabemos el seguimiento emocional que se le da a estos pacientes de años, ¿verdad? Cómo repercute en los varios genotipos que les realizamos. Y es una cuestión que tratamos de no dejar al aire, porque si solo la dejamos así, pareciera como que, ay, no se hizo nada, ¿no? Y ahora se puede resolver el mundo. Y la verdad es que es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Así que siempre lo recalcamos y comentarles y recalcar que tanto para este paciente como para todos los pacientes que tenemos en esta situación, que al final no son tantos, ¿no? Porque por supuesto que tenemos un poco más del 90% de pacientes en supresión virológica constante, que eso es el éxito total en realidad. O sea, no podemos tener que el 100% lo sea, pero sí que tener un porcentaje tan alto en supresión viral de pacientes, de los casi 6,000 pacientes que tenemos, pues es el éxito. Pero estos pacientitos pues reciben de cerca su abordaje y están en constante seguimiento, ¿verdad? No quería dejar solo de lado eso. Y si tú lo puedes reforzar también, Cristi, ¿verdad? Porque nosotros lo vivimos como muy de cerca en el laboratorio, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que fue Marisol quien hizo ese comentario. Muchas gracias a Marisol y a Sabrina. Sí, tienen razón. El seguimiento del paciente es estrecho. No dejamos pasar pues el mes, ¿verdad? O sea, al mes pues ya se está citando al paciente. Aparte, no solo es el genotipo, sino que es todo lo que conlleva, que es psicología, trabajo social. Se refuerzan las diferentes áreas y sobre todo ver el abordaje también en cuanto a si tuviera alguna pareja, o sea, ya se empieza a tener un seguimiento súper estrecho con el paciente para evitar también transmitir estos virus ya resistentes, ¿verdad? El paciente, pues, como les digo, hasta con los navegadores, con llamadas y todo, entonces sí se complica en cuanto a que cuando nos vuelve otra vez la muestra, o sea, ya sabemos quién es fulanito de tal y qué factores tiene, porque, ay, solo con tener la muestra es otra vez, pobre, ¿verdad? Porque hay algo que todavía está ahí haciendo que no sea adherente, pero desde nuestro espacio, el clínico también es bien importante, todas las áreas, se hace ese reforzamiento de la adherencia, farmacia, o sea, sí, se sigue, ahí sí que, como dicen, se stalkean a los pacientes, pero también se les da la libertad, ¿verdad? Hay un momento en que uno no puede tampoco, pues hacer más allá de lo que está dentro de nuestras posibilidades. No sé si alguien más tiene algún comentario. Doreni, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias. Precisamente eso iba a comentar, que realmente esto en cada unidad integral pues hay un equipo multidisciplinario y cada uno va aportando ahí sí que al paciente su granito de arena dependiendo del área que les toque, ¿verdad? Entonces, como dice la licenciada Sabrina, aquí el caso que se presenta es a nivel farmacológico, a nivel de la terapia, a nivel de las cargas virales. Sin embargo, no vemos esa parte, como dice ella, el abordaje de cada equipo, de cada profesional, ¿verdad? Que sí es un abordaje integral. Entonces, sí vale la pena, pues, porque hay un momento en que, ¿qué se puede hacer, verdad? Porque el paciente es el que tiene en sus manos cambiar, ¿verdad? Pero si el paciente es inadherente, tiene problemas de alcoholismo y otros factores, y a pesar de los abordajes y los cambios, lo que aquí da pena, al final, como dicen, son casos estrella, le llamamos nosotros, porque son casos que no van a ser en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Pero en estos casos da pena porque al final, ¿a qué vamos a caer? Si en el dado caso llegan a Maraviro, ¿después qué va a pasar? Entonces, unas situaciones que realmente, a pesar de todo el equipo, porque todo el mundo se esfuerza, pues felicitar a cada equipo, ¿verdad? Felicitar a cada profesional porque da su mayor esfuerzo. Y
únicamente sí que felicitar al equipo del Roosevelt, que es muy bueno, y gracias por estos casos que nos presentan, que son tan reales, que son los que necesitamos. Gracias, Doreni y Marisol, gracias. siempre participando. Yo solo quería dar como comentario también que realmente pues las terapias han ido evolucionando y pues hemos ido progresando también con los antirretrovirales. Sí, tuvimos temporadas que incluso los pacientes los teníamos que dejar solo con 3-TC, solo con la migudina, para como terapia de contención, esperando a que nos autorizaran pues darle a ya sea un inhibidor de integrasa, el raltegravir o dar una vir con ritonavir, ¿verdad? Porque realmente no había abastecimiento como para darle a todos los pacientes que necesitaban. E incluso tuvimos pacientes que tuvieron que esperar pues meses, ¿verdad? Más de 6 meses incluso que nos autorizaran darle pues la terapia indicada. A veces pues no es tan fácil que solo decir, ay, ¿por qué no se le dio tal Maraviroc de una vez o por qué no se le dio tal cosa? Pero no siempre se cuenta con esa disponibilidad. Además que el medicamento pues sí, el costo es bastante elevado. Por ejemplo, solo para más o menos hacerles la cuenta, hicimos una compra directa hace poco de Maraviroc y nos alcanza para, ahí sí que 5 pacientes, prácticamente una compra. Entonces, esos 5 pacientes consumen un dineral, por así decirlo, comparado con los pacientes que están con esquemas de primera línea, que es los que tenemos más accesibles. Entonces, desde que un paciente inicia su terapia antirretroviral, debemos de darles y reforzar educación al menor índice de elevación de carga viral, ya que si nos damos cuenta, pues los costos de por sí se elevan y aparte que el paciente pues se complica en el esquema de una tableta, pues pasa a tomar hasta 8 o 10 tabletas de antirretrovirales y eso pues también lo tenemos que considerar que al elevar carga viral baja CD4 si pueden presentarse pues oportunistas o hay que también indicarles a los pacientes las profilaxis para evitar las oportunistas. Y todo esto pues va complicando lo que es la adherencia. Y con todo esto que mencionaban también del abordaje psicológico, social, pues sí es complicado, ¿verdad? Uno hay veces quisiera, ay, que pase a psicología y que tenga citas más estrechas y uno está, pero tómeselo, pero realmente ahí sí que el paciente por sí, pues es complicado todo su entorno y esto también no podemos tampoco nosotros como equipo hasta cierto punto pues resolverlo, ¿verdad? Porque no logramos, ahí sí que no podemos venir y ay, cambiémosle de casa, cambiémosle de familia, cambiemos, no, eso pues no podemos hacerlo. Hay un tope como bien se sabe de uno como equipo o servidor de salud, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Solo un comentario más, yo no sé si tal vez estará el doctor Pinzón o Sabrina, pero todo esto es dinámico, ¿sí? Así como teníamos esquemas de primera línea con 2 análogos nucleócidos de la transcriptasa reversa y un no análogo, actualmente pues ya los pacientes que inician con un inhibidor de la integrasa, con Acriptega, ya con otros medicamentos, ¿verdad? Enfatizamos mucho que de primero se pide solo proteasa, transcriptasa reversa, pero como les digo, esto es dinámico y depende de las, digamos, de las actualizaciones, así como esta nueva línea, estos esquemas de primera línea, ¿verdad? Estas otras alternativas. En algún momento, pues, toda esta dinámica va a cambiar. Todo esto probablemente en algún tiempo, pues, ya no solo vamos a estar hablando de la M184B, tal vez la vamos a dejar por ahí, o la K103N más bien, y vamos a estar ya hablando de la Q154 algo, ¿verdad? Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero ya al momento de que se utilizan estos fármacos de primera línea, pues
siempre sabemos que hay pacientes como nuestro pacientito que presentamos, ¿verdad? Con problemas de adherencia y probablemente también se va a volver más cara la prueba porque ahora ya no vamos a hacer solo para 2 regiones, sino que constantemente vamos a hacer para 3 regiones. Entonces, este tipo de actividades es muy importante para seguir enriqueciéndonos y seguir actualizándonos en cuanto a las nuevas intervenciones que se hacen a nivel de todo VIH y en este caso específico de resistencia, ¿verdad? Yeriel, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenos días. Bueno, pero yo quisiera aprovechar, hablando ya de estos casos, ¿verdad? Con respecto a una duda que tengo sobre un paciente, ¿verdad? Que hay en la clínica y se parece un poco al inicio al paciente que acaban de presentar, porque igual presentaba cuando estuve en FIO un genotipo así con resistencia pues a la amibudina, tenofovir. Y pues en ese momento se le hizo el cambio, o sea, fue hace algunos años al mismo esquema, la amibudina acidobudina, lopinavir, ritonavir. Y pues a partir de eso la paciente actualmente pues sí se encuentra en supresión viral, copia menor a 40 copias, pero el clínico está evaluando hacer el cambio de lopinavir, ritonavir a dolutegravir. Me imagino que es por lo que comentaba el doctor Pinzón en su intervención pasada de seguridad del paciente, ¿verdad? De utilizar también en los esquemas actuales un inhibidor de integrasa, pero mi duda es porque él quieren quitarle el lopinavir, ritonavir y agregarle doble dolu. Entonces no sé qué experiencia han tenido con eso. Y pues desde el área de farmacia se preguntó y la paciente sí tolera bien el lopinavir, ritonavir. Entonces, en cuanto a tolerabilidad y carga viral, pues está por el momento bien. No sé qué tan necesario sea. Gracias. Este, fíjate, Yeriel, que nosotros con dolutegravir hemos utilizado doble dosis cada 12 horas cuando hay alguna interacción farmacológica o hay alguna resistencia a inhibidores de integrasa. Por ejemplo, un paciente que ya utilizó raltegravir y que así como en este genotipo le aparecía resistencia intermedia a dolutegravir, entonces ahí se utiliza doble dosis de dolutegravir, ¿verdad? O doble frecuencia, se podría decir, cada 12 horas. Y como te digo, alguna interacción farmacológica, por ejemplo, el paciente tiene que tomar antifímicos, está la rifampicina, entonces igualmente se utiliza la doble dosis de dolutegravir. Pero si el paciente no ha estado expuesto a integrasa, tampoco tiene ninguna interacción farmacológica, la dosis que deberían de colocarle, pues ahí sí que solo para mejorarle, creería yo, la cantidad de tabletas en la toma sería una sola dosis de dolutegravir, ¿verdad? Cada 24. Entonces la paciente, a mi parecer, debería de quedarse con acetate 3TC cada 12 horas y dolutegravir cada 24 horas. Ok, sí, gracias, licenciada, porque justamente, ¿verdad? Con interacciones, igual pacientes con, con tratamiento antifímico, sí, pues se ve esto, como mencionaba usted, pero en estos casos sí yo no lo había visto, por eso sí me dio cierta duda. No se ha hecho el cambio aún, pero sí estaba como en evaluación para su próxima cita. Entonces, gracias por la recomendación. Yo solamente una cosa que quisiera comentar acá respecto a justo este caso que nos está presentando este extracto, más bien de lo que está pasando con el paciente que nos está presentando Yeriel y por el comentario también de Suseli, y es que en nuestra experiencia, pues acá se da una recomendación en base a lo que estamos escuchando, ¿no? Pero siempre el historial del paciente tiene mucho detrás de él, ¿verdad? Nosotros hemos tenido situaciones en las que se dejan ciertos esquemas de medicamentos, sucedía más hace algunos años, y no era porque no hubiesen necesariamente, sino que al final recordemos que cuando llegamos a este punto de genotipaje,
estamos hablando literalmente de medicina personalizada, ¿verdad? Así que es bien importante conocer todo y absolutamente todo el contexto del paciente para comprender por qué razón, en este caso, ¿verdad? Aunque la recomendación desde aquí, escuchándolo así muy superficialmente, es una recomendación muy puntual, pero es importante conocer todo el contexto y todo el historial para, fíjense, el contexto y el historial del paciente, ¿no? Además de todo lo interno de si hay abastecimiento o no. Es bien importante conocer todos estos elementos para comprender por qué se está tomando una decisión u otra y que no se interprete como que quien está tomando esa decisión ahora no sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Que también puede suceder que hay pacientes que son muy complicados y no hay mucha experiencia en el abordaje, entonces pueden tomarse algunas decisiones que tal vez no son malas, pero no son lo mejor para el paciente. Pero lo que quiero dejarles de esto es que ya en este punto es medicina personalizada y sí que aunque se hace una recomendación desde acá, una sugerencia, no hay nada como conocer todo acerca del paciente, ¿verdad? Porque estamos hablando de medicina personalizada en este punto. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Gracias, Cristi. Si ya no tenemos dudas, pues ya ahí sí que solo pues decirles a todos que si están en alguna unidad y de repente necesitan alguna consulta, algún apoyo, ya bien lo dijo la licenciada Sabrina, que somos un hospital de referencia, si necesitan algo, pues ahí estamos. Se pueden comunicar con cualquiera de nosotras o con el doctor Pinzón o la doctora Samayoa, ¿verdad? Como la coordinadora general. Y pues les damos las gracias a todos ustedes por haber participado en esta jornada. Por último, solo quisiera dar los últimos avisos para terminar la jornada de hoy. Entonces, sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, se mira. Entonces, el examen extra que está programado para el día de hoy hasta para el día lunes, ¿verdad? Recordemos que es opcional, tiene un valor de 5 puntos y la bibliografía o la guía o el examen se tomó de la guía del uso de antirretrovirales en Guatemala de fecha 2019. Esta la pueden tomar ustedes, este examen está ya dentro de la plataforma, ahí se encuentra también la guía, ¿verdad? Por si no la han todavía pues revisado. Y cuenta con 15 preguntas, 30 preguntas, perdón. Son 5 puntos extras como les estaba mencionando. Y algo importante que no se va a habilitar otra oportunidad, ¿verdad? Recordemos que esto es extra, es para pues apoyar más que todo a los que pues no nos ha ido muy bien en los exámenes cortos o en algún examen parcial y poder ahí sí que mejorar aún la nota. En cuestión de la revisión bibliográfica, no sé si alguno ya se percató, ¿verdad? Pero ya se encuentran los temas propuestos dentro de la plataforma también. Está ahí habilitado ya la revisión bibliográfica. Ahí pueden consultar ustedes en el listado qué tema es el que a ustedes se les fue asignado. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Hacer la revisión bibliográfica en base al tema que les tocó y presentar de manera digital un póster sobre ese tema. No es necesario entregar un trabajo escrito, sino que lo que deben de presentar es un póster, ¿verdad? De manera digital. Lo deben de entregar el 7 de septiembre, el cual se debe de subir a la plataforma y que prácticamente es una semana antes de la fecha de la presentación. El objetivo que lo entreguen una semana antes es para que todos ahí sí que observen y revisen o le den una ojeadita a los póster que cada uno de ustedes realizó y así poder pues ahí sí que elevar un poquito el conocimiento no solo del tema que ustedes investigaron, sino que de los otros 4 temas que quedaron como opciones.
El día de la presentación, lo que se va a realizar o cómo es que se va a realizar es que se va a presentar una ruleta digital. Entonces están los 11 participantes que les tocó este tema y uno de ellos, según la ruleta, es el que debe de presentar su póster. Solo vamos a presentar uno por el tiempo, ¿verdad? Y los otros 10 restantes deben de responder a preguntas o deben de realizar algún comentario respecto al tema. Aquí respecto a los comentarios es, supongamos que la persona que presenta, ¿verdad? Que le tocó la ruleta y le toca presentar, pero yo en mi investigación bibliográfica vi un dato interesante que esta persona no mencionó durante la presentación, yo puedo aportarlo y entonces prácticamente dependiendo de esta participación ya no tendrá que responder a pregunta, ¿verdad? En cuestión de punteos, el póster, si se dan cuenta, vale bastante, entonces sí debemos de esforzarnos en la investigación y en la realización del póster. Son 14 puntos, 9 puntos es que vale el póster digital que deben de entregar y 5 puntos vale el día de la presentación, ¿verdad? Con las preguntas. Consideramos que ya el día de la presentación, ya con las preguntas y todo, ya ustedes ya deben de estar pues familiarizados con el tema. Y por último, el examen final que va a estar habilitado a partir del 11 de septiembre. Todavía vamos a considerar si son 2 o 3 días los que estará habilitado el examen. Se van a evaluar 70% del módulo del 11 al 18, que son